Axel Kicillof, mejor gobernador de la provincia de Buenos Aires por... No, Axel Kicillof no es un buen gobernador, no fue un buen ministro de Economía y ni siquiera es un buen economista. Gobernador que ganó las 2 elecciones últimas con amplio margen. Eso no quiere decir o no le da autoridad en el campo económico. Ganar puede ganar cualquiera, porque te recuerdo que los requisitos son mínimos. Siempre que subo un video aparece alguien que quiere defender lo indefendible. Por lo tanto, vamos a ver algunos ejemplos de esto y vamos a ir respondiéndoles uno a uno. Contexto: short de ley de góndolas. Esto lo subí en TikTok. Sin embargo, esta persona Gus ya es un conocido del canal. Empiezo con él por 2 motivos. El primero, porque siempre hago la presentación. Y segundo, porque es una persona a la que ya le he respondido varias veces en TikTok puntualmente. Y quería mostrarles de que cuando se les responde y no tienen argumento, empiezan a atacar y atacar constantemente. Lo otro que también es muy común es que cuando alguna noticia no les gusta porque no saben cómo refutar, dicen fuente de chocolate o fuente de... Entonces, cuando les conviene las fuentes son fidedignas y cuando no les conviene no lo son. En este caso la fuente era La Nación, así como vamos a ver que hay otras imágenes que utilizo de Infobae o de otros medios, pero cuando el contenido no les gusta o el tema no les gusta, ya la fuente no tiene validez a menos que la fuente hable a favor de ellos. Cuando una persona me comenta para debatir, yo no tengo problema, yo debato de lo que sea, cuando sea, no me molesta. Pero cuando la persona me pone 3-4 mensajes diferentes buscando temas diferentes para debatir, a no abarcar todo mi tiempo a una sola persona y poder hablar con más gente, trato de seleccionar un solo mensaje, buscar el más óptimo, el más entretenido para debatir. Y como el mensaje de la casta iba a pagar el ajuste ya lo he explicado muchas veces en varios videos, me pareció poco relevante, pero sí me pareció más interesante este para hablar de los 90. Y saben, no tiene desperdicio el mensaje con el que se termina. Porque fuimos hablando de todo un poco, terminamos llegando a la década de los 50, hablando de Perón, del golpe de Estado del 55, de su gobierno inconstitucional, pero acá viene lo importante. Me lo enmarco en puntos, como suelo hacer cuando me hablan de varios temas en un mismo mensaje. Esto es tal cosa, esto es tal otra, o sea, separo los temas porque si no es un despelote para debatir. El punto 1 y el punto 3 no tienen desperdicio de este mensaje. Punto 1. Te puedo ningunear porque denotas demasiado que tenés poco intelecto. Meramente omitís lo que no te conviene hablar. Y esto es falso, simplemente me había hablado de 6-7 temas al mismo tiempo, respondí los 6-7 temas y después me salió con uno solo y bueno, respondí ese uno solo. A lo que me dijo que yo estaba omitiendo los demás temas, pero eso no es un debate, se debate de un solo tema hasta el final, posteriormente se pasa a otro tema, se debate hasta el final y así sucesivamente. A medida que avanzaba la charla le comentaba de que en la biografía autorizada de Perón, él comenta de que él admiraba a Mussolini, cosa que le molestó bastante y el punto 3 lo deja bastante en claro, que eso le molesta, pero que le molesta también que yo haya omitido otra cosa de Perón. Perón en todo caso fue y eso ni lo adjuntas, pero fascista. El problema es que le había dado tanta información que no sabía cómo defenderse. Por eso me habla de ¿por qué no hablas del 76 al 83? Y me habló de 1001 cosas más. En lo cual me dio mucha gracia que él mismo me diera instrumentos para seguir atacando a Perón, mientras dejara los instrumentos que yo estaba utilizando para atacar a Perón, porque no sabía cómo defenderse, porque estaba utilizando, como siempre, datos. Este mensaje de solo 7 palabras me dio para reírme a carcajada. No le pude responder porque no me aguantaba la risa. Perdón, user, pero no me aguantaba la risa, por eso no te podía responder. Quería responderte y me reía y me reía. Porque decir que la plata se la quieren llevar afuera, que por eso solamente estaban invirtiendo, me hace pensar, entonces, si Kicillof no quiere que se lleven la plata afuera, ¿por qué estaba peleando tanto y renegó tanto y luchó tanto, incluso yendo contra la misma corriente que él decía que iba a mantener, para beneficiar a YPF y que la inversión quede en Buenos Aires? Porque les recuerdo que perdieron la inversión del GNL de 50.000 millones de dólares solamente por no adherir al RIGI, cosa que Kicillof agarró, mandó un proyecto de ley muy similar al RIGI Nacional, con la única diferencia de que era exclusivamente para YPF. Nacional era malvado porque trata a todas las empresas por igual, sin importar nada. Todas las empresas son iguales, punto. Vienen, invierten, tienen el beneficio. En cambio el de Buenos Aires, de aprobarse, porque todavía no se aprobó tampoco, era vos sí, vos no, vos sí, vos no, vos sí, vos no. ¿Eso quién lo determinaba? Kicillof. Ahora, este RIGI había surgido solamente por YPF. Si estás tomando algo, quiero que frenes un momento porque no quiero que te ahogues por mi culpa, así que avisados están.
Milei no quiere beneficiar al mejor economista de la Argentina y futuro presidente. ¡Toma mate! Kicillof, el mejor economista del país. Esto lo he planteado muchas veces. Y Kicillof es un economista que no sabe de economía. Incluso yo llegué a plantearme de si realmente es o no economista. Y esto lo vemos cuando leemos la tesis de Kicillof. Porque dicha tesis parece un copia y pega que suele aparecer en los secundarios cuando alguien no hace la tarea y dice: che, préstame la tarea. Bueno, cambiale unas palabras para que no se note que te la estoy prestando. Y ojo, esto no es una cuestión ideológica. Kicillof se supone que es keynesiano. Ahora, todo lo que dice y hace parece más marxista que keynesiano. Por el lado teórico no sobresale. Kicillof por el lado teórico no sobresale. Y por el lado práctico tampoco. ¿Cómo puede ser que un simple estudiante de economía tenga mucho más en claro los daños y perjuicios que produce una ley de góndolas, una ley de abastecimiento, que un gobernador que se supone que es el mejor economista del país? Y ojo, más de una vez me planteé si yo realmente me estaba equivocando con respecto a ley de góndolas, a abastecimiento, etc. Entonces más de una vez consulté a varios profesores que yo tengo licenciados en economía, con doctorados y todo por el estilo, y siempre fue la misma respuesta. Sí, te falta analizar este detalle, pero a razón general está bien tu análisis. Y conozco economistas keynesianos. Sin embargo, las veces que tuve la oportunidad de hablar con ellos, sentarnos, tomar un café y charlar y discutir de estos temas, siempre llegábamos a la misma conclusión. En el corto plazo era beneficioso, al mediano y largo plazo era un desastre. Sin embargo, estos economistas que les menciono siempre dicen lo mismo. Hay ciertas cosas que se pueden hacer para evitar el daño de largo plazo, cosa que Kicillof jamás hace. Por lo tanto, Kicillof no puede ser mencionado como el mejor economista del país, porque ni siquiera llega al rango de un economista mediocre. Volviendo al ámbito de las fake news o de las noticias falsas, tenemos que hay gente que porque no le gusta un análisis ya te dice que es una fake news. A lo que yo a esta persona le aclaraba que una fake news sería si Kicillof quiere hacer algo y yo dijera que no lo quiere hacer, o que no quiere hacer algo y yo dijera que sí lo quiere hacer. Eso sí sería una fake news, porque estoy mintiendo. Pero diferente sería: esto quiere hacer. Bueno, yo digo que eso es lo que quiere hacer y por lo tanto hago un análisis con respecto a lo que quiere hacer. Es muy diferente, pero no hay forma de hacerlos entender. Es una explicación rebuscada y berreta para estas personas. Y no le seguí respondiendo porque me dio como uy, cosita, porque parecía religioso el asunto ya y no me estaba gustando para dónde iba. En vos confío, Axel, y sé que lo que buscás siempre es que los bonaerenses estemos mejor, no como el loco que destruye todo lo que toca. Axel Kicillof, mejor gobernador de la provincia de Buenos Aires por... No, Axel Kicillof no es un buen gobernador, no fue un buen ministro de Economía, y ni siquiera es un buen economista. Este mensaje no lo respondí, pero estoy de acuerdo con Alejandro. Más allá de que seamos tocayos, porque mi último nombre es Alejandro, pero sí estoy de acuerdo en te bloqueo, me caes mal, a la mierda. Porque hay muchas veces que nos cae mal a alguien, a veces porque sí, y me parece perfecto. Y esto viene primero en un beneficio para la persona, o sea, en este caso para Alejandro. Y por el otro lado, un beneficio, en este caso, para mí. Pero al mismo tiempo da otro beneficio general, y es que permite la libertad de expresión. Sé que suena raro, pero tiene un porqué. Pongámoslo así, si yo hago un video y le llega a gente que le caigo mal, la retención va a ser muy mala y por lo tanto la plataforma no va a recomendar el video y por lo tanto no va a llegar a la gente que sí le gustaría. Por el otro lado, también hay que tener muy presente de que quizás el que está mirando los videos no quiere que le salga yo porque no le caigo bien. Entonces directamente es un beneficio para él porque yo no le voy a seguir saliendo. Es un beneficio para mí porque no voy a perder retención de público a través de que la plataforma recomienda a gente que no quiere ver mi contenido y al mismo tiempo es una forma de que yo pueda expresarme libremente sin que aparezca tanto problema con respecto a la retención y a la difusión del mensaje que yo quiera dar. Así que dicho esto, Alejandro, si estás viendo por algunas casualidades de la vida, a mí no me caes mal para nada, sino todo lo contrario, porque tuviste los huevos bien puestos de decir, papá, me cae pa'l culo, te bloqueo. Por lo tanto, me saco el sombrero porque creo que es una actitud que más de uno debería de tener independientemente de la postura política. Dejando para el final un mensaje que me parece muy interesante, aunque sí es un poco largo. Y en este mensaje queda ejemplificado lo que les decía, que tocan 5 o 6 temas al mismo tiempo y pretenden que respondamos todo
pero bien explicado. O sea que tenemos que hacer una tesis para explicar un mensaje que ellos mismos ponen lo más complicado posible. Bueno, hay que reventar al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Ya estamos en campaña, ¿no? Salen estos imberbes libertarios pagados a repetir boludeces por los medios. Dale que va. Primero, lo que siempre digo, si a mí me paga alguien, quiero que alguien venga y me lo demuestre, porque entonces estoy perdiendo plata, porque a mí el sobre no me estaría llegando. Segundo, lo de repetir boludeces, no sé los demás, pero personalmente me gusta agarrar las notas para buscar meter los conceptos económicos. Dos motivos. El primero, me sirve para seguir practicando lo ya aprendido de la carrera. Por eso siempre hago la presentación mostrando que soy estudiante en licenciatura en economía. O sea que mientras más practique un tema, más afinado lo voy a tener en el momento de ejercer. Porque quiero ser un buen economista y no un economista como Axel Kicillof. Segundo, a mí la noticia en sí no me interesa. Lo que me interesa, vuelvo a repetir, es poder incluir conceptos económicos en ella. Por eso hay temas que sé que hubieran tenido un montón de vistas y aún así no los utilicé porque no podía incluir conceptos económicos en él. Gobernador que ganó las dos elecciones últimas con amplio margen. Eso no quiere decir o no le da autoridad en el campo económico. Ganar puede ganar cualquiera, porque te recuerdo que los requisitos son mínimos. El mero hecho de saber leer y escribir ya te autoriza para que puedas postularte a algo. No quiere decir que seas un sabiondo o no quiere decir que tengas un título para poder postularte a algo y poner una cara bonita para que la gente te vote. Hacer promesas vacías para que la gente te vote. Eso no le da a Kicillof un aire de autoridad en el campo de la economía. ¿Cómo le está yendo a Milei? No sé, no vivo con él. ¿Por qué no recorre los barrios? No sé, no vivo con él. Claro, si no tiene una obra pública que inaugurar, ¿por qué no hace conferencias públicas? Buen detalle, pero lamentablemente eso no es algo que tenga que andar haciendo el presidente de la nación. Sin embargo, las cadenas nacionales están hechas de forma de conferencia. Pero ¿qué puedo esperar de alguien que jamás en su vida ha ido a una conferencia? ¿Tiene miedo a los medios que le pregunten por qué avanza el hambre? No, el hambre avanza por una cuestión muy simple. Inflación. La inflación trae hambre. La inflación trae consecuencias en el salario real enormes que le hemos tocado muchas veces en diferentes videos. Sin embargo, bajar la inflación no es algo fácil. Hay algo que en economía se suele ver como un sube y baja, y de un lado se pone la inflación y del otro lado se pone el desempleo. Esto es porque la mejor forma de incentivar el empleo suele tener repercusiones inflacionarias y, por el contrario, bajar la inflación suele traer repercusiones hacia el lado del desempleo, motivo por el cual tenés una fuerte recesión. Pero eso no es exclusivamente de Milei. Esto viene por cómo se dejaron la situación macroeconómica del país para cuando él asumió. No hay remedios para los enfermos. Imagino que haces referencia a los remedios oncológicos que no había en stock, que al mismo tiempo aumentaron de precio. Sin embargo, también estás obviando que durante la época de Alberto Fernández, o sea, los últimos 4 años anteriores, los remedios oncológicos eran utilizados por gente que los vendía. Iban, retiraban los remedios oncológicos, los revendían y la gente que realmente los necesitaba, cuando iba a buscarlos, no los tenían y por lo tanto tenían que ir y comprarlos en un mercado negro, que eran los mismos remedios que repartía el Estado, pero que se los repartía a gente que no los necesitaba y solamente los utilizaba para venderlos. ¿Por qué no entregan los alimentos que la justicia les ordena hacerlo? Y a ver, esto indica que tampoco estás muy informado, porque eso ya se repartió. Es más, el ejército fue el encargado de repartirlos. Personalmente, he visto los camiones del ejército mientras volvía del centro en colectivo, y los he visto, y repartiendo la comida. La comida ya se repartió. ¿Por qué los jubilados tienen que soportar sueldos de hambre para sostener un superávit falso? Los de sueldos de hambre te lo compro. Yo siempre lo he dicho, y lo repito cada vez que tengo oportunidad, el sueldo de un jubilado es bajo, muy bajo. Sin embargo, hay una cuestión muy simple y también la remarco cada vez que tengo oportunidad. Lamentablemente el sistema jubilatorio de Argentina depende de los trabajadores en blanco, lo que quiere decir que al tener tan pocos trabajadores en blanco, la jubilación no puede ser pagada como debería de ser. Sin embargo, la inflación fue el valor que se le dio a la jubilación para estar indexado. En otras palabras, la jubilación indexada a la inflación. Lo que quiere decir que el jubilado, una vez que esto se implementó, dejó de perder
poder adquisitivo real, que es lo importante, ante la inflación. Ahora, las paritarias van a hacer que el valor de la jubilación aumente, lo que quiere decir que el jubilado no solamente ya no pierde poder adquisitivo, sino que a medida que vaya pasando el tiempo va a ir ganándolo. A diferencia del gobierno anterior que dejó tirado a los jubilados, porque te recuerdo que Alberto Fernández firmó un DNU, el cual permitía que se pudiera manotear del 50 pasarlo al 70% de la plata manoteada por el Estado a las fuentes de jubilación. Eso, ninguno de ustedes salió a quejarse. Tampoco salieron a quejarse cuando empezaron a repartir platita a mansalva. Eso impactando directamente en la inflación, haciendo que los trabajadores perdieran en términos reales, los jubilados perdieran en términos reales, los pensionados perdieran en términos reales y todo el mundo perdiera en términos reales. Y si querés más, te recuerdo o te invito a que lo busques cuando Cristina dijo: este gobierno está experimentando algo nuevo y extraño. Trabajadores pobres. Y respecto al superávit, es lo más importante si realmente querés pelear por los jubilados y los pensionados. Porque te recuerdo que eso lo paga el Estado. Entonces, si el Estado no tiene dinero para pagar, no puede pagar nada. Entonces, si tiene dinero, puede pagar las jubilaciones. Si no tiene dinero, por más de que estén las jubilaciones de miseria, y si no tiene el dinero, ni siquiera esa jubilación va a ser pagada. Entonces, el superávit tiene que ser lo más importante que tenés que pedir y exigir si realmente peleas por jubilados y pensionados. Están quemando las reservas para sostener un dólar mentiroso. Yo ahí te doy un punto de razón, porque sí se está vendiendo dólar para mantener un tipo de cambio que en economía se llama tipo de cambio flotante o de flotación sucia. Esto no es algo falso para el valor del dólar, ni mucho menos. Es una herramienta económica. Segundo, las reservas que están quemando son las mismas reservas que este gobierno generó. Porque te recuerdo que el gobierno anterior dejó las reservas del Banco Central en negativo, o sea que no existían reservas. Si te estás quejando de que se están vendiendo reservas, y yo que vos estarías festejando porque quiere decir que hay reservas para vender y no es que hay reservas negativas. ¿Por qué suben las tarifas? ¿Será eso esta campaña? No, las tarifas suben porque durante muchos años no se fueron ajustando. Te voy a dar un ejemplo para que lo tengas un poco más claro, porque no sé de dónde sos. Tucumán, ese es el lugar donde yo vivo. Sin embargo, cuando se sacó el subsidio al transporte, el cachetazo que recibió Tucumán fue muy inferior al de Buenos Aires, porque mientras Buenos Aires tenía unas tarifas del colectivo de entre 20, 30, 40 pesos, en Tucumán el mismo viaje valía entre 180 y 300 pesos. Por lo tanto, si querés llevarlo al campo de luz, gas o agua, te recuerdo de que el gobierno anterior puso el subsidio para todo el mundo sin preguntar. ¿Y sabes dónde te lo podés ver muy claro? Cuando le encararon a Mirta Legrand, le dijeron: porque usted está en el subsidio de la luz. Y la otra quedó como: ¿qué carajo? Si yo tengo la plata para pagarlo. Ah, es que usted se tiene que dar de baja. Pará. O sea, me están inscribiendo en algo que no necesito, que no quiero y que no pedí. Y encima yo soy la que tiene que darse de baja sin que me hayan avisado. ¿Ves lo ilógico que fue el gobierno anterior? Ley de góndolas. ¿Qué significa? Que las pymes puedan compartir con las grandes marcas monopólicas. Hay algo que me di cuenta y es que la gran mayoría no conoce qué es un monopolio y un oligopolio. Que no hay una sola marca de cualquier producto. Libre mercado. Bueno, empecemos definiendo un monopolio, un oligopolio, y veamos si realmente esto es cierto. El monopolio es una empresa que tiene alto poder de mercado. No necesariamente es la única en su rubro, pero sí es aquella que tiene una cantidad de mercado enorme y que por lo tanto tiene todo el poder para hacer la modificación de precios correspondiente. Ahora, ¿esto quiere decir que puede poner el precio que se le canta? No. Pongamos un ejemplo, Apple. Apple, les guste o no les guste, por más que venda computadoras, además está vendiendo otra cosa, está vendiendo estatus. Por lo tanto, Apple es un monopolio. Ahora, Apple no puede venir y poner sus computadoras en 10 millones de dólares. Simplemente porque nadie se los compraría. Esto es muy diferente a lo que sería una gráfica oligopólica o de competencia perfecta o de libre mercado si se quiere, porque estas últimas están determinadas por una oferta-demanda. Ahora, ¿qué es lo que hace que un oligopolio sea oligopolio y no sea una competencia perfecta? Simplemente que son
pocas empresas, cada una tiene mucho poder de mercado, pero no el suficiente para ser formadores de precio individualmente. Lo que quiere decir que el sentido común nos diría, bueno, entonces se van a reunir y van a formar los precios. No se puede porque eso es ilegal. Lo que suele pasar es que ponen alguna promoción o alguna cosa extra y automáticamente la competencia suele imitarlo. El mejor ejemplo que se me ocurre es Movistar, Personal y Claro. Cuando sacan una oferta o una promoción, automáticamente la competencia, lo más rápido posible, lo imita. Si nos vamos al sector alimenticio, no hay monopolios y oligopolios. Y sé que algunos me dirán, no, porque en Argentina hay... Bueno, estos oligopolios que se formaron vienen dados por protección estatal, ya que no se permitía una libre competencia y la libre competencia que se permitía era entre estos grandes empresarios y los pymes, los pequeños. No existe competencia posible si ponemos a competir. Y les voy a dar un ejemplo futbolístico. Si lo ponen a Messi y me ponen a mí del otro lado, ¿quién creen que va a ganar? No, yo no voy a ganar, por si alguno tiene dudas. Soy malo jugando a la pelota y por lo tanto tengo todas las posibilidades de perder. Pasa exactamente lo mismo si ponemos a una empresa grande contra una pequeña. Y encima, al mismo tiempo decimos, por la soberanía nacional. Por eso evitamos que las empresas de afuera vengan a competir por la soberanía nacional. ¿Quiénes son los beneficiados? Las grandes empresas nacionales. Entonces, transformaron empresas que no deberían haber sido oligopólicas en empresas oligopólicas. Además, en un sector muy necesitado como el alimenticio, sabiendo que los pequeños productores no iban a poder competir realmente, no iban a poder costear la inversión necesaria para aumentar la producción y al mismo tiempo no iban a poder ofertar lo que la demanda necesitaba. Entonces, si quieren quejarse de los oligopólicos alimenticios de la Argentina, quéjense con Alberto Fernández, Cristina Fernández y Sergio Massa, porque son los responsables de esto. Es eso, y pedazo de tonto, sí, está bien que la provincia tenga el 40% de la población, pero no es todo el país. Y por favor, no mientan, luego critica a Maduro. Sí, coincido que Buenos Aires no es todo el país, lo he dicho varias veces en mi video, no me acuerdo si inclusive en ese video lo había dicho, pero acá hay algo muy interesante. Buenos Aires es el punto de inflexión para todo el comercio del país. La gran mayoría de exportaciones e importaciones pasan por Buenos Aires. Por lo tanto, una mala decisión del señor letrado Axel Kicillof puede repercutir en todas las provincias del país. Ahí radica la importancia de Buenos Aires. No tanto es poblacional el asunto, sino la importancia geográfica y lo que eso representa. Y el final de Critica a Maduro significa que ni siquiera te tomaste el trabajo de entrar a mi canal y ver si ya lo había hecho. Porque yo hice 3 o 4 videos, no recuerdo exactamente, de Maduro. Y no solamente del ámbito económico, sino más abarcado al ámbito social y demostrando que es una dictadura. Así como también analizando varias frases de Cristina Kirchner en México, donde indirectamente o sutilmente, como te guste más, avalaba lo de Maduro. Para ir cerrando, porque me estoy poniendo nervioso que quedó largo el video, podría recomendarte Ley de Góndolas, pero prefiero recomendarte ese video, que son las indemnizaciones, la modificación que quieren hacerle a las indemnizaciones y cómo las empresas están bastante preocupadas por esto, sobre todo las pymes.